Bueno amigos, es casi seguro que en los últimos años, y en especial ahora que estamos en épocas de elecciones, hemos escuchado alguna crítica hacia el sistema previsional argentino, hacia las políticas sociales que se han establecido durante los últimos años. Y quizás la crítica más importante hace relación a cómo estos planes o estas políticas sociales afectan el mercado de trabajo argentino. Hoy voy a ir a la Universidad General Sarmiento, en Polvorines, para hablar con Martín, un economista que se dedica a investigar estos temas y sobre todo el mercado de trabajo argentino. Bueno, Martín, hay un mito establecido en la sociedad, en las redes sociales, de que los planes sociales mantienen vagos. Vos que investigás sobre eso, ¿cuánto hay de verdad? Y bueno, es una pregunta que ya de por sí arranca complicada, porque ya la forma en que está planteada nos hace ir un paso más atrás, parar la pelota y empezar a discutir desde una base muy anterior, digamos. Lo primero que hay que preguntarse es de qué hablamos cuando hablamos de planes sociales, que es un eufemismo que en Argentina hace varias décadas que se empezó a utilizar para referirse a algo mucho más general que es la política social, ¿no? ¿Qué significa esto? Hace décadas ya que casi todo el mundo occidental se ha planteado el hecho de que hay sectores de la población que por diferentes motivos que pueden tener que ver con el desempleo, con un trasfondo social muy complicado, con un origen particular, por lo que fuera, no pueden acceder al mercado de trabajo tradicional y en particular no pueden acceder a una fuente de ingresos tradicional que les permita satisfacer sus necesidades básicas. El fenómeno de la pobreza, el fenómeno de la indigencia, los problemas asociados al hambre, las enfermedades de la pobreza, todo esto existe en el mundo occidental, y hablo del mundo occidental porque no quiero meterme a discutir ya problemas más particulares de lo que puede hacer África o Medio Oriente, quiero pensar en lo que es América Latina en particular, pero también países de Europa, la Europa menos rica o también de la Europa rica y también, ¿por qué no?, de Estados Unidos. En todas estas partes del mundo existe el fenómeno de las transferencias que el Estado realiza a los hogares menos favorecidos, con diferentes fines, con diferentes montos, con diferentes diseños, con distintas estructuras tanto de la prestación en sí como de la forma de acceder a ella, los incentivos que genera y demás. Todo eso es lo que englobamos dentro de la noción de política social y que en Argentina, medio en el debate político, ha tomado el nombre de planes sociales. Nombre que por otro lado era utilizado de manera oficial, por ejemplo, en la década del 90, pero hace mucho tiempo que ya no es así, por ende sería bueno empezar a evitarlo y empezar a ponerle los nombres más concretos. En Argentina, la política social ha tomado la forma de seguridad social. ¿Qué significa esto? Ya no se trata de planes económicos episódicos que hoy están y mañana no están, o que se crean y se desarman al calor de la necesidad, como pasaba en los 80 y en los 90, con las famosas caja pan de Alfonsín, o con determinados planes que sí el gobierno de Menem en su momento instrumentó, o mismo el plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupado que se inventó en el año 2002. Todo eso no existe ya casi más porque ha sido reemplazado por dos grandes políticas ya incorporadas de manera formal y legal a la estructura del Estado argentino, que son, por un lado, la cobertura previsional universal. Esto quiere decir que todos los ancianos reciban un beneficio previsional, una jubilación, por un lado. Y por otro lado, el caso más discutido y más estudiado, que es la asignación universal por hijo. Una transferencia que reciben los hogares donde hay niños, en tanto y en cuanto cumplan ciertos requisitos. Tengo una pregunta, Martín. Yo por lo que me pude un poco estos días, es que la asignación universal por hijo tiene un rango un poco más que un plan, así de por sí. Se lo ve casi como un derecho. Efectivamente, es un derecho que originalmente se creó por un DNU del gobierno de Cristina Kirchner en el año 2009, pero luego ha sido institucionalizado y formalizado legalmente y ya hoy es una política económica completamente incorporada a la estructura del Estado argentino, que no ha sido puesta en duda políticamente de manera relevante, por ende entendemos que ya a 10 años de su creación, su continuidad es un derecho adquirido, es un piso de discusión hoy en la política social argentina. El hecho de que sea la ANSES la que gestiona ambas cosas, tanto lo que es lo previsional como la UH, da también una garantía de, llamémosla, institucionalidad y de un marco más general
a esta cuestión. Digo, tenemos un organismo del Estado puntualmente encargado de administrar la política social, al menos la más importante, que es la seguridad social. Con lo cual, en ese sentido, sí, efectivamente la UH ya es algo que está un poco escrito en piedra, podríamos decir. Hablaba de los requisitos, ¿no? Pensemos, por empezar, a quién está focalizada, a quién se dirige la asignación universal por hijo. Obviamente, si bien está pensada para necesidades de un niño, no va a ser el niño el que reciba el dinero, sino que va a ser la persona encargada de él. Esto ya es interesante porque, por lo general, si bien puede ser padre o madre o encargado legal del niño el que haga el trámite para ser titular, por lo general, en más del 90% de los casos, es la madre la que lo hace. Esto tiene también algunas implicancias en términos de brechas de género, de las cuales podemos retomar dentro de un rato. Pero sigamos hablando del tema de los requisitos para acceder, para que un niño sea efectivamente cubierto por la UH. Para eso tienen que pasar varias cosas. En primer lugar, debe ser cierto que los padre y madre del niño no tienen ambos un empleo formal. Puede que uno lo tenga, pero que el otro o esté ausente, o esté desocupado, o sea alguien que no trabaja por alguna razón, o tenga un empleo informal. O sea, con eso es suficiente para acceder al beneficio. Y que el ingreso formal que ese padre o madre suministra al hogar no esté por arriba de cierto límite. Es decir, que solo van a recibirlo los hogares menos favorecidos, los que tengan ingresos formales limitados o solo ingresos informales o directamente ningún ingreso, lo cual es más raro, pero puede ocurrir también. Perfecto. Y es condición también, para acceder al beneficio, que el niño esté escolarizado, que esté anotado en institución educativa acorde a su edad, sea primaria o secundaria, y también que presente lo que es carnet de vacunación y demás chequeos básicos de salud. Todo lo cual se realiza en instituciones públicas, ¿no? Es decir, esto está integrado de alguna manera a una política de gasto social más general, donde salud y educación se complementan con seguridad social. Bien. Tenemos 4 millones de niños en Argentina recibiendo la UH, y en un país donde la mitad de los niños son pobres, que prácticamente todos ellos están cubiertos por la UH, es algo muy importante, porque muy probablemente quiere decir que sin ese ingreso muchos caerían en la indigencia, es decir, en no poder acceder al nivel alimenticio necesario para. Tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir realmente, esto ni lo pensé, sino que, como recién comentaste, que esté esta UH, puede ser que no se sienta tanto quizás, aunque se siente, ¿no? La crisis como fue quizás en 2001, es un poquito más. Efectivamente, hoy Argentina, con la cobertura previsional amplia y con la UH, tiene lo que podemos llamar una red de contención social mucho más desarrollada de lo que había a fines de los 90 y diría en cualquier otro momento de la historia argentina. Eso está claro. Ciertamente eso no va de por sí a evitar un montón de efectos negativos que cualquier shock macroeconómico duro invariablemente trae. Hoy el beneficio de la UH está un poco arriba de los 2.000 pesos, 2.300 pesos más o menos. Creo que nadie puede creer seriamente que en Argentina un niño puede alimentarse con 2.300 pesos. Con lo cual, lejos estamos de decir que la UH resuelve los problemas de las privaciones para todos los niños del país, pero que hace una diferencia no menor es un hecho claro. Y también tiene un atributo muy interesante, porque los tiempos han cambiado. La UH es la primera experiencia de política pública en Argentina cuyos resultados han sido muy profundamente estudiados por la comunidad académica. Hay no menos de 40 trabajos científicos, la mayoría de muy buen nivel, muchos publicados en revistas científicas internacionales. Quiero decir... Le vamos a dar a Meli una que nos acompañó. Meta. Por primera vez en la historia argentina tenemos amplia evidencia científica de los resultados de una política, y es algo que no teníamos con planes anteriores ni con otros tipos de políticas, con lo cual lo que hoy podemos afirmar es que la AUH ha logrado avances muy importantes en reducción de la pobreza, en reducción por supuesto de la indigencia, en reducción de la desigualdad, en aumento de la escolarización de los niños, porque justamente el hecho de que la AUH plantee como requisito que el niño tiene que estar anotado en la escuela, aumenta efectivamente la probabilidad de que eso ocurra en niños de hogares vulnerables, y también en otras cosas que se han podido medir. Yo, por ejemplo, soy autor de un trabajo donde hemos estudiado 2 cuestiones que nos parecían muy importantes. Primero, que el efecto de la UH no se da solamente en los niveles. ¿Qué significa esto? No es solo un problema de que el ingreso sube, también es un problema de que se vuelve más estable, porque un problema muy importante que tienen los hogares vulnerables es que el flujo de ingresos que reciben es muy inestable. Y eso es un problema a muchos niveles.
la AUH es un ingreso estable. Para muchas personas de hogares vulnerables es el único ingreso estable al que van a acceder en toda su vida. Esto es muy importante. Y como te decía hace un rato, el hecho de que los titulares sean en casi la totalidad mujeres ha colaborado en la reducción de ciertas brechas de género, porque otorga cierta autonomía, cierto empoderamiento a la mujer, más que nada en hogares pobres, justamente, en hogares vulnerables, donde las brechas de género son bastante mayores que en el resto de la sociedad, y esto también colabora a cierto alivio por ese lado. Con lo cual, hablamos de una política ampliamente estudiada, reconocida internacionalmente, es una política que además es muy similar a otras aplicadas por un montón de otros países de la región. Brasil tiene un programa muy similar llamado Bolsa Familia, Ecuador tiene el Bono de Desarrollo Social, México tiene el programa Oportunidades, y así uno puede seguir anunciando. Es decir, hablamos de algo que se usa en todo el mundo occidental, no solamente en Argentina, con resultados científicamente analizados y corroborados como socialmente deseables, con lo cual en ese sentido es un avance fenomenal que hay que festejar. Y ahora paso a la segunda parte de la cuestión. Uno dice, bueno, y mucha gente cree que esto genera vagos. Bueno, ¿qué quiere decir eso, digamos? Mucha gente está muy preocupada, a veces honestamente, a veces con cierta preocupación social genuina y otras veces no tanto, por los efectos que esto puede tener sobre el mercado de trabajo. Hay una idea de, bueno, hay un fenómeno de desincentivo. Si a los pobres les transferimos recursos desde el Estado, eso va a hacer que tengan menos incentivos a ir a buscar ellos un trabajo. Pensemos en entornos donde conseguir trabajo no es sencillo, con lo cual para que personas de entornos vulnerables puedan acceder a empleos, tiene que haber cierto esfuerzo de búsqueda de su parte. Eso es un argumento que a priori suena razonable. Y mucha gente está preocupada por el hecho de que las transferencias de política social desincentiven ese esfuerzo. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia? Esta preocupación ha surgido en todas partes del mundo, no solo en Argentina. O sea, se ha estudiado este problema, el efecto desincentivo, en un montón de países, con un montón de programas, con las metodologías más modernas, más de frontera. El grueso de los resultados apuntan a que los efectos de desincentivo a la inserción laboral sí existen. Cuando existen, son muy pequeños. Y muchas veces ni siquiera existen. Para el caso particular de la AUH hay evidencia mixta. ¿Qué quiere decir esto? Hay trabajos que no han encontrado ningún efecto, algunos han encontrado un efecto débil, perceptible pero débil. Ninguno ha podido encontrar, y no creo que nadie ni siquiera esté pensando en eso, efectos grandes sobre la inserción en el mercado de trabajo a raíz de la AUH. Esto, hay pleno consenso en que si hay un efecto es muy tenue. En particular un efecto que sí puede haber ciertas voces que consideran que esto puede ocurrir, es lo que se llama el desincentivo a la formalización. ¿Qué ocurre? Para muchas personas acceder a un puesto formal es bastante más difícil que acceder a un puesto informal, porque requiere trasladarse mucho tiempo, porque requiere acceder a un salario un poco menor, en fin, por diferentes motivos, porque requiere cumplir una jornada laboral que no es demasiado congruente con su esquema de repartición de horas dentro del hogar, ¿no? El tema de cuidar a los niños o limpiar la casa en el caso de las mujeres, dado que sabemos que ese trabajo está distribuido muy inequitativamente entre varones y mujeres y hay una brecha de género importante ahí. Por todos esos motivos hay una elección, la mayor parte de las veces limitada, condicionada, entre puestos formales y puestos informales. Vamos a recuperar el mate, Martín. Sí. Cuando se crea la AUH, esto genera algo novedoso, que es, bueno, si el hecho de estar en la informalidad me permite cobrar AUH, uno puede pensar la AUH como una suerte de complemento al salario informal, ¿no? Si me voy a un empleo formal no voy a poder recibir el beneficio de la AUH. En cambio, si tengo un empleo informal, sí. Esto se dice que reduce el incentivo a la formalización, acorta la brecha entre un salario y el otro, con lo cual hace que sea menos, menos riesgoso o menos dañino estar en un empleo informal. De nuevo, hay evidencia mixta. Algunos trabajos han encontrado cierta evidencia de un pequeño efecto de desincentivo a la formalización. Otros trabajos han encontrado que no. Hay ciertos ribetes metodológicos en los cuales no sé si vale la pena meternos ahora, pero porque todo lo metodológico aquí es un tanto complejo, pero según cómo uno haga ciertos supuestos a la hora de medir ese efecto, a la hora de detectarlo en los datos, o bien es pequeño o bien directamente desaparece. Y esto de nuevo es consistente con toda la evidencia que hay a nivel internacional. Lo cual por otro lado también suena lógico en términos económicos. Estamos hablando de un beneficio que hoy debe rondar en el orden de los $35. Es difícil, o volvamos a otras comparaciones, 2.300 pesos, estamos hablando de menos del 25% del salario mínimo. Claro, son 3 pizzas.
Es decir, es bastante difícil que eso haga que alguien realmente quiera dejar de trabajar porque percibe ese beneficio. No. Y mucho menos tener un hijo con tal de cobrarlo. Y mucho menos, claro, tener un hijo con tal de cobrar ese beneficio. Si algunos especulan con una idea que parece más interesante, tal vez la UH en un comienzo haya generado que ciertas decisiones de fertilidad se adelanten un poco. ¿Qué significa esto? Personas que estaban evaluando la posibilidad de tener un chico más o no, y dijeron, bueno, ahora que tengo la asignación, aprovechemos a tenerlo ahora, porque esto podría no durar en Argentina. Sí. Ese podría ser un argumento interesante, pero de nuevo, de haber un efecto de ese tipo sería realmente muy pequeño, con lo cual las preocupaciones excesivas o no excesivas respecto de los efectos incentivos en la UH son realmente infundadas, son realmente muy exageradas. En cambio sí, insisto, hay amplia evidencia de los incentivos positivos, por ejemplo, a la escolarización de los niños. De acá a algún tiempo podremos medir efectos más de largo plazo, qué pasó con esos niños que crecieron en hogares donde recibían el beneficio, y seguramente podremos encontrar trayectorias virtuosas por ese lado. Con lo cual, creo que claramente el camino en Argentina pasa por dejar de discutir este tipo de cuestiones y empezar a preguntarnos otro tipo de cosas. En particular hay que entender la estructura del mercado de trabajo argentino, que es realmente muy compleja y bastante más complicada de lo que se suele pensar y bastante distinta de lo que es la experiencia de países desarrollados. Tenemos el tema de la informalidad, que aquí es un problema realmente muy, muy grande. ¿Por qué hay informalidad? Bueno, es una discusión amplia, profunda. Tiene que ver con muchos fenómenos. Por un lado, con que hay por ahí más regulaciones y más controles que en otros países, lo cual genera incentivos a que ciertas unidades productivas se sitúen por fuera de la formalidad para esquivar esos controles. Pero fundamentalmente creo que es un problema de la productividad del capital en Argentina. Es decir, estamos hablando en general de establecimientos pequeños, poco productivos, poco tecnificados, que tuvieran que cumplir con las regulaciones, los controles y los costos legales y pagar impuestos, factiblemente quebrarían, con lo cual su única alternativa es operar por fuera de la ley. Y que operen por fuera de la ley implica que van a contratar empleo de manera informal, y eso implica que no van a atenerse a ninguna de las regulaciones legales que existen, que van a pagar salarios menores, que probablemente no van a pagar aguinaldo, que no van a hacer los aportes jubilatorios, que no van a pagarle a su empleado una obra social, una RT, que no van a respetar normas de convenios, etc. Ese es un gran problema, pero no es el único problema. Otro problema relevante, el cuentapropismo. El problema de que muchas personas encuentran que es o más conveniente o que es la única alternativa disponible trabajar para sí mismas, tener su propio establecimiento muy pequeño. Y esto implica muchas cuestiones. O sea, primero cierto fenómeno de autoexplotación, que es inevitable en ese tipo de contextos. Por otro lado, los derechos laborales no tienen muchas formas de ser aplicados si uno trabaja para uno mismo. Digo, cómo pensar en todo lo que discutíamos hace un rato. Y cómo pensar en acceder a la seguridad social. Bueno, se han planteado hasta ahora ciertas vías, todas ellas muy imperfectas, como la vía del monotributo, por ejemplo, como vía de fiscalización y de acceso a ciertos derechos laborales y previsionales, pero todavía muy limitadas de muchos puntos de vista. Entonces, hoy lo que tenemos en Argentina es un mercado de trabajo con informalidad laboral, con cuentapropismo, con una gran desigualdad salarial, con normas laborales que son quizás un tanto estrictas, pero que no se cumplen en muchísimos de los casos, por lo tanto esto genera desigualdades muy importantes, con una movilidad que a priori aparece como no muy virtuosa, con mucha inestabilidad laboral y mucha sensibilidad de los ciclos macroeconómicos en una economía que ha tenido muchas recesiones en los últimos 20 años. Todo esto nos lleva a preguntarnos entonces qué posibilidades reales de inserción laboral virtuosa tienen estas personas de hogares vulnerables, que al mismo tiempo son beneficiarias de transferencias de la política social. Me parece que esas preguntas son las que realmente vale la pena hacerse, mucho más que una preocupación desmedida por efectos de incentivos que la más de las veces ni siquiera están ahí, o si están ahí son de una magnitud despreciable. Yo te pregunto, ¿cómo ves que es una...? Igual ya lo dijiste recién, pero quizás la vía sería avanzar en los campos de la formalidad, cada vez mayor trabajo formal. Para mí no mate. Sí, sí. Y que los planes también los planes engloben a gente que esté en el sector formal. Bueno, hoy tenemos algo que es, en espíritu al menos, va en ese sentido. La UH tiene un paralelo en el mundo de la formalidad, que es lo que se llama la asignación familiar, que tiene el mismo monto, de hecho,
y también está pensada para necesidades específicas de los niños, es decir, la va a recibir aquel trabajador asalariado que tenga niños, hijos menores de 18 años o niños a cargo, ¿no? Con lo cual uno podría decir que en Argentina tenemos plena cobertura, tanto de ancianos como de niños, todos ellos reciben un beneficio estatal que asegura al menos necesidades mínimas. Con todo lo complejo que esto es a la hora de decidir cuánto es mínimo y cuánto es un monto que entenderíamos como socialmente deseable, pero no hay muchos países emergentes en el mundo, creo que no hay casi ninguno, que pueda decir que toda su población socialmente vulnerable está cubierta por algún beneficio estatal, cosa que solo ocurre en los países más desarrollados, en los escandinavos. Con lo cual, en ese sentido, es un logro muy felicitable de Argentina. Ahora bien, ciertamente hay un gran problema de sostenibilidad en la seguridad social. Se ha vuelto muy grande el sistema de seguridad social y por ende muy caro, y la única forma de que esto se resuelva es que la economía argentina encuentre un sendero macroeconómico más estable y más virtuoso que el que está encontrando hoy. El PBI per cápita argentino tuvo su último pico en el año 2011. Esto quiere decir que estamos a punto de cerrar una segunda década perdida, la segunda en 4 décadas. Claramente ningún país puede sostener una seguridad social amplia y generosa con una economía que no para de pegársela contra la pared cada 5 o 10 años. De manera que tiene que haber una solución macro a los problemas de la seguridad social y uno podría discutir la necesidad hasta cierto punto de una reforma más en el plano de lo previsional que en el plano de la asignación por hijo. Es decir, creo que hoy el diseño de los beneficios para niños es razonablemente muy bueno, seguro con aristas mejorables, pero razonablemente muy bueno. Donde sí veo más necesidad de pensar en un rediseño es en los beneficios previsionales, los beneficios para ancianos, las jubilaciones. Pero nada de esto va a tener demasiado sentido si la economía argentina no encuentra un sendero de crecimiento sostenido. La causa de la solución a todos estos problemas. Tener una economía que no se choque todo cada 5 años. Es demencial esto de que nosotros tenemos 30 años y vivimos ya 10 recesiones. No tiene sentido posible, más de 10, no sé si me quedé corto con eso. Y muchas parecidas encima. Es decir, mientras tengamos ese problema, va a ser muy difícil pensar en todo lo otro, realmente.